estamos reunidos nuevamente para dar secuencia a nuestra charla, tal vez mejor diciendo, sobre la importancia de la oración en la vida del creyente, del cristiano. Hoy vamos a abordar un aspecto más en lo que es la práctica, la disciplina de la oración en la vida de una persona. Y hoy me gustaría, vamos a leer primeramente el texto que hemos tomado como base para nuestro estudio, que se encuentra en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El capítulo es el de número 6 y el versículo es el de número 18. Allí encontramos el siguiente texto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sempre que hablamos de la oración en nuestra primera reunión de estudio, estuvimos charlando sobre la importancia que es imprescindible que tengamos nuestro tiempo de oración privada, que nuestro momento en secreto con Dios. Esto no se discute, tiene un lugar especial en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Pero también hablamos sobre la importancia de la oración congregacional. Pero hoy quiero hablar y especificar algunas situaciones en las Sagradas Escrituras sobre compañeros de oración. Encontramos a Daniel nuevamente, el profeta Daniel, un hombre de oración continua, perseverante en la oración. Cuando el rey tiene un sueño y que nadie podía darle la interpretación, estoy mencionando el capítulo de número 2 en el libro de Daniel. Allí encontramos que cuando se da a Daniel la obligación, la responsabilidad de interpretar el sueño al rey, Daniel se reúne con sus compañeros, capítulo 2, versículos 17 y 18, y se ponen de acuerdo para que juntos hablasen con Dios sobre este tema. Y encontramos que durante la noche la revelación del sueño se le fue dado a Daniel. Bien, entonces vemos ahí el valor, el lugar de la oración compartida. Todos nosotros necesitamos tener personas, primeramente en las cuales confiamos, personas que compartimos nuestros anhelos, nuestras necesidades, y que también ayudamos a los demás a sobrellevar las cargas que quizás tengan también. Necesitamos tener compañeros de oración. En el decorrer de mi vida, de mi ministerio, además de esta relación familiar, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo con algunos temas en la casa, asuntos familiares. Me acuerdo que hace un tiempo atrás nos surgió una inquietud. Estaba yo y mi esposa solos en la casa, estábamos sentados ahí a la mesa charlando, y cuando nos surgió una inquietud, ella dijo: ¿sabe que nosotros vamos a poner esto en oración? Y en este mismo momento curvamos nuestras cabezas y oramos al Señor, presentamos al Señor esta inquietud
que teníamos, nos pusimos de acuerdo para interceder, para orar, y la respuesta fue muy positiva y muy pronta también, la respuesta que recibimos de parte del Señor. Fuera estos acuerdos en la casa, también he tenido compañeros de ministerio, personas con los cuales nos hemos puesto de acuerdo con algunos asuntos de la congregación, asuntos del ministerio y aún asuntos personales. Y podemos entonces orar unos por los otros y ver los resultados que hemos recibido, hemos podido disfrutar, ver y celebrar en el Señor. Y muchas veces la respuesta de estas oraciones no viene solo con una solución instantánea, sino más bien con una orientación del Espíritu Santo en cómo estamos administrando determinadas situaciones. Cuando nos ponemos en este propósito de orar, debemos estar también abiertos a que el Señor nos esté ministrando. Un texto más que me gustaría compartir con ustedes está en el Evangelio según escribió Mateo, capítulo de número 18, y los versículos el 19 y el 20. Allí nos dice que debemos, si dos nos ponemos de acuerdo en la tierra, esto será confirmado también en el cielo. Por cierto que entendiendo perfecto lo que está diciendo, ¿no? Este estar de acuerdo, orar por un asunto, siempre y cuando este asunto esté también dentro de lo que es la voluntad de Dios, atendiendo a los propósitos establecidos por Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, nos dice que si Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en su palabra, ahí entonces vamos a pedir y nos será dado. Compreendendo perfectamente esto, me gustaría que repasen estos textos y que puedan también extender un poquito más el pensamiento. Quiero concluir este punto sobre los compañeros de la oración mencionando el capítulo 13 en el libro de Hechos de los Apóstoles, mayormente el versículo de número 3. Hechos de los Apóstoles, y el versículo es el de número 3. Nos dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Encontramos allí, dentro del contexto de lo que hemos leído, un grupo de ministros del Señor que estaban reunidos en Jerusalén, y ellos estaban orando por la obra en Antioquía, que habían llegado noticias del crecimiento, del desarrollo de la obra en Antioquía. Y entonces estos hombres, el versículo 2 dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bien, entonces encontramos ahí que estas personas estaban involucradas, estaban buscando al Señor, y este preciso momento, independente de las funciones que cada uno ejercía dentro del ministerio, vemos ahí, había profetas, maestros, pero en este momento todos ellos estaban en un común acuerdo, orando, buscando al Señor, ayunando, buscando la dirección, la orientación de Dios para la obra de Dios. ¿Quién mejor que Dios para establecer los caminos y las decisiones que debemos tomar en su obra, ¿no? Y así fue que
separaron a Saulo, a Bernabé, y se los enviaron a Antioquía, y allí ellos fueron bajo la cobertura de Dios, guiados por Dios, orientados por Dios y respaldados por la iglesia. Aprovecho a mencionar algo que deba estar también latente en nuestra vida de oración, de que estamos, todos nosotros estamos unidos a un cuerpo. El hecho de que yo me arrodille y ore por algo, me levante y tome decisiones, esto no siempre es favorable y es correcto. Mejor que tengamos este equipo de oración, que podamos orar juntos, y ahí entonces, en el conjunto, cuando hay un consenso, podemos ver también la confirmación de Dios en nuestras vidas. He visto también muchos aventureros que se arrodillan, oran, se levantan y actúan, y después la cosa no anda como les gustaría que anduviera, y la responsabilidad es de Dios, dicen ellos. Oramos por esto, sí, oramos, pero debemos también esperar la respuesta de Dios antes de actuar. Y esta respuesta de Dios, ella siempre va a estar, siempre va a estar orientada, primeramente, al bienestar de toda la obra de la iglesia. Fuimos llamados, separados por Dios, enviados por Dios para actuar, para trabajar en función de una sola cosa, que es la extensión, el crecimiento del reino de Dios. Debemos tener bien en claro la diferencia entre imperio de hombres y reino de Dios. Cuando tenemos una vida de oración, cuando nos humillamos a Dios, si vemos allá, cuando el apóstol Pedro habla, escribe, ¿no? En el capítulo 5, versículo 7, la primera carta del apóstol Pedro, él dice que echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora, el versículo 6 nos dice también que nosotros debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios. Estas respuestas vienen, por cierto, a aquellos que se someten a la orientación, la dirección y la soberanía total y completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces me gustaría ya ir concluyendo esta pequeña parte del día de hoy sobre los compañeros de oración. Busque una persona cercana tuya, y aún alguien que esté lejos, pero póngase de acuerdo por un asunto, tiempos de oración específicos donde podrán orar juntos en una misma dirección, y estoy seguro que será de gran bendición para tu vida. Aprovecho a comentarles de que hoy también, a partir de las 23 horas, de 23 a 0 horas, como hay todas estos cuidados y restricciones en cuanto a ajuntamento de personas, estaremos orando en nuestros hogares, en nuestras casas, cada uno en su lugar, en su habitación, en su lugarcito de oración, ¿no? Pero que estemos todos orando, y si pudiera hacer un pedido hoy, si me permitiera hacer un pedido hoy, el pedido que yo haría y que esté en nuestras oraciones en primera mano es que haya salvación, que haya conversiones de almas, de vidas. Estamos orando tanto por tantas cosas, y muchas veces nuestras oraciones son un tanto cuanto egoístas. Oramos en función de nuestros miedos, de nuestras necesidades, de nuestros temores, pero hay una gran realidad. Hay un mundo que está a los gritos, en las tinieblas, en el caos, sin esperanza, sin dirección,
e devemos orar nesta direção, para que haja salvação nas famílias, nos hogares que se estão destruindo. Não é só o coronavírus que está destruindo pessoas, não. Há outros vírus também que espirituais, não? Que também estão trazendo tragédias e desgraças às vidas. Que Deus siga fortalecendo nossas vidas, que Deus te bendiga de forma especial e hasta nosso próximo encontro.